primer lugar, muchas gracias por la amable invitación y enhorabuena por el desarrollo de este 11º Congreso sobre Desalación y Reutilización. En primer lugar, os quería mostrar con algunos datos cuál es la situación de la reutilización en la Comunidad Valenciana. A continuación, compartir con vosotros cuál es nuestra experiencia y, por tanto, los criterios que estamos utilizando para llegar a esos objetivos de reutilizar las aguas cada vez con mayor garantía. Y luego, por último lugar, pues unas consideraciones de tipo general. 478 son las plantas que se controlan y se financian en la Comunidad Valenciana. Algunas de ellas muy pequeñas. La más pequeña de ellas apenas trata 1 metro cúbico al día. La mayor, la planta de Pinedo, está tratando diariamente 300.000 metros cúbicos. 300.000 metros cúbicos, me gustaría hacer un símil, son 300.000 toneladas. 300.000 toneladas de agua que se gestionan diariamente. Pensar en un carrito de la compra, ese día que lo llevamos más cargado, pues cargarlo hasta 1 tonelada. 300.000 carritos se empujan todos los días en la planta de Pinedo. Si nos fijamos en lo que son habitantes equivalentes, la planta más pequeña apenas le llegan 2 habitantes equivalentes. En la planta más grande, la de Pinedo, diariamente está recibiendo la contaminación de 1.300.000 habitantes equivalentes. Son plantas de titularidad pública. Todos aquellos que hemos aprendido con la Directiva 91/271 nos conocemos cuáles son los criterios de calidad que nos marcan. 25 de DBO, 35 de sólidos, 125. Cuando se nos pedía un criterio más exigente, cuando nos pedía una mayor calidad, a ese tratamiento adicional le denominábamos terciario. En la Comunidad Valenciana tenemos 44 depuradoras que nos dan ese tratamiento adicional, ese terciario. 2 de ellas hay un tratamiento biológico y a continuación le quitamos las sales mediante membranas, ultrafiltración y osmosis inversa. Hay 31 que siguen el esquema convencional, el del título 22 de California, físico-químico, filtración, desinfección. Tenemos 6 pequeñas de bajo coste, infiltración, humedales, y el resto son plantas que se realiza un tratamiento biológico. En una parte de ellas desinfectamos, tenemos esa posibilidad, y en otras no, un número bastante numeroso y sobre todo asociado a plantas bien pequeñas. Si nos fijamos en los caudales, en el año 2015 se trataron 431 hectómetros cúbicos y hay algo que sí que nos diferencia de lo que nos comentaba hace un momento Andrés. Allí la reutilización, ya sea directa o indirecta, es el 100%. Estuve mirando hace unos días el plan de Cuenca y así lo indica, es casi marginal el agua que acaba en el mar. En cambio, en nuestra comunidad autónoma eso no es así. Quizá tengamos una asignatura pendiente y algo tendríamos que fijar nuestra visión en lo que hacen en la región de Murcia. Probablemente podríamos hacer algo más. Si veis aquí las cifras, un 40% del agua que se trata en nuestras plantas va al mar. Probablemente en algunas de ellas pues será necesario que haya un retorno al mar, pero en otras nos deberíamos preguntar si ese recurso podría ser recuperado. Hay un tercio, un 31%, que se reutiliza directamente el agua desde las instalaciones. Y hay un 28% que sabemos desde la entidad de saneamiento que va a cauce público. No sabemos si luego aguas abajo hay una reutilización indirecta o no. No somos nosotros los gestores. Son 115 las plantas donde se realiza una reutilización directa. En el 74% tenemos una buena calidad en el agua que tratamos, porque son plantas en la que el agua pasa por un tratamiento terciario. En el resto es un tratamiento biológico. Y algunas de ellas, como veis, un 6% del volumen, pues la planta no tiene desinfección. Por tanto, el usuario, sobre el que ya sabéis que con el Real Decreto 1620 recae la responsabilidad sobre el control sanitario, pues deberá esmerarse en el trato que da a ese agua que recibe de la planta depuradora.
Muchas veces se nos pregunta, ¿vais a seguir construyendo terciarios? Y yo os quería mostrar cuál es la realidad, la situación actual. De esas 44 plantas con tratamiento terciario, pues están diseñadas para tratar 300 hectómetros cúbicos, pero no están tratando ese volumen, apenas una tercera parte, 98 hectómetros cúbicos. Creemos que se podría tratar algo más, que se debería tratar algo más si teniendo en cuenta la situación de nuestros recursos naturales. Aún así, cuando se nos pregunta, ¿las próximas plantas se incorporarán tratamiento terciario? Yo creo que el concepto de tratamiento terciario es un concepto antiguo. Lo que hacemos aquí en la entidad de saneamiento es diseñar plantas que exceden las exigencias del Real Decreto de la Directiva 91-271. Cada vez somos más exigentes. Aún así, las próximas 9 plantas que vamos a construir de cierto tamaño sí que van a tener un tratamiento, podríamos denominar, adicional para dar mayor garantía en una posible reutilización futura. Básicamente, 98% el agua es para uso agrícola. Usos urbanos, recreativos, ambientales, industriales es apenas marginal, por lo menos en esta comunidad autónoma. El reparto por provincias, Castellón, Valencia, Alicante, nos muestra que prácticamente se reparte el agua por partes iguales entre Valencia y Alicante en cuanto a reutilización y es muy marginal la reutilización del agua en la provincia de Castellón. Respecto a la calidad, como os decía, la directiva europea es traspuesta por el Real Decreto 509 y nos dice que las aguas deben de salir con menos de 35 de sólidos, de 25 de DBO. Ahí tenéis unos datos tomados de la salida del efluente en plantas que tienen tratamiento terciario y no. Si os dais cuenta, los datos son magníficos. Yo creo que estamos en una situación similar. El compañero hablaba del 99% de DBO, a mí me suena que estamos en el 98%, es decir, que estamos a un nivel de tratamiento, yo creo que muy exquisito, muy exigente, y todo es debido a una experiencia y unos buenos profesionales que están trabajando en el día a día. Si nos fijamos, por ejemplo, en la DBO5, que es un parámetro que se maneja habitualmente, pues de esos 25 que nos dice el Real Decreto 509, pues están saliendo entre 7 y 8. Y si os dais cuenta, hay algo que los datos evidencian y es que prácticamente no hay diferencia en cuanto a la calidad de estos 3 parámetros que os he querido mostrar de turbidez, sólidos y DBO. Plantas con y sí dan una calidad muy parecida. Y, por supuesto, estamos hablando de calidades valores medios, que cumplen con los requisitos del Real Decreto 1620. ¿Esto a qué se debe? Nosotros creemos que para que haya una buena calidad en el tratamiento de las plantas hay que preocuparse antes de lo que le llega a las plantas. En la Comunidad Valenciana hay un fuerte control sobre los vertidos industriales. Estos son los que en tratamientos biológicos nos pueden cuestionar y crear problemas en la calidad del efluente. Nosotros hemos hecho incidencia en el sector industrial. Observamos una reducción de la carga contaminante y al mismo tiempo una reducción de los metales pesados que nos va a crear sobre todo luego problemas en la gestión de los lodos. Creemos que también es importante incorporar la eliminación de nitrógeno. Eso de esta estabilidad y después unos buenos resultados en cuanto a parámetros de calidad. Y hay un elemento que nos gusta tratarlo con cariño, que es el decantador secundario. Buen diseño en cuanto a velocidad y calado nos ayuda mucho. ¿Qué criterios utilizamos en la entidad de saneamiento? Pues, como os decía, el primer paso yo creo que está en el control de los vertidos que nos llegan a las plantas y el segundo en buscar ese funcionamiento estable de las plantas depuradoras. Nosotros hemos adoptado en la mayoría de las instalaciones el uso 2.1 como referencia, ese que nos dice 1 de nemátodos, 100 de Escherichia, 20 de sólidos, 10 de NTU. Y en general, la mayoría de las plantas pues, siguen el esquema clásico de físico-químico, filtración y desinfección. Por daros algunos criterios, creemos que se obtienen buenos resultados
cuando los decantadores secundarios, en el tratamiento biológico, pues tienen una velocidad ascensional de menos de 0,4, tenemos una profundidad en la zona central de aproximadamente 3,5, y eso nos permite, diseñando así los decantadores, conseguimos que se nos escapen pocos sólidos, y en la mayoría de los casos el tratamiento biológico es suficiente para ya dar unos requisitos aceptables para la mayoría de los usos que nos marca el Real Decreto 1620. En la mayoría de los casos solamente precisamos una ligera desinfección a posteriori, que eso sí obligatoria, porque como todos sabemos, en una planta convencional no conseguimos eliminar el riesgo microbiológico. ¿Qué comporta esto? Pues un 10 o un 15% de incremento en una obra civil que no siguiera estos criterios de diseño. Nuestra experiencia nos dice que si eliminamos nutrientes, no en todas las plantas lo hacemos, nutrientes sobre todo me fijo la atención en el nitrógeno. No en todas las plantas los hacemos, pero sabéis que cada vez más las autorizaciones de vertido son más exigentes y nos dirigen hacia su cumplimiento. Pues cuando diseñamos para eliminar nutrientes, conseguimos una buena estabilidad en el funcionamiento de las instalaciones y, en la mayoría de los casos, garantizamos esa turbidez de menos de 10, que nos dice el criterio del Real Decreto 1620 para calidad 2.1. Si el decantador secundario lo hemos cuidado en el diseño, con los parámetros que os comentaba, pues podemos estar con valores de sólidos por debajo de 20. Por tanto, estamos dentro del Real Decreto. ¿Y qué nos vendría bien? Pues como criterio de seguridad, un filtro de telas o de mallas, por si acaso tenemos alguna inestabilidad en el funcionamiento del proceso y para evitar en algún caso con sobrecargas que se nos escape algún sólido. Eso sí, nos hace falta desinfectar. Hipoclorito, ultravioleta, con ambos sistemas conseguimos garantizar esos 100 de unidades formadoras de Escherichia coli. Por último, unas consideraciones de tipo general. Creemos que ha sido un buen paso. Ese Real Decreto del año 2007 nos ha dado garantías, nos ha dado seguridad y yo creo que la legislación se hace sólida y fuerte cuando la revisamos. En este momento me parece que es momento de revisarla. Hay alguna serie de conceptos que deberíamos modificarlos, en mi opinión, sin entrar ahora en ese debate. Como consideración general, creemos que si cuidamos nuestras redes de saneamiento, si cuidamos el funcionamiento de nuestras plantas convencionales, nuestros biológicos, nos da garantía de continuidad y fiabilidad en el tratamiento. Por tanto, tenemos que hacer prestar especial atención a esta cuestión. Nosotros, desde que está Enrique, sí. 2 minutos. Sí, gracias. Desde que está en vigor ese Real Decreto 1620, pues no conocemos incidencias en la salud de las personas asociadas al uso del agua regenerada. Por tanto, creemos que el riesgo biológico, cuando cumplimos las directrices que nos marca el Real Decreto, nos permite quedarnos en el lado de la seguridad. Es verdad que en este momento, y aquí se ha comentado, tenemos tecnología suficiente para producir agua de cualquier calidad, pero el agua hay que pensar que después va a tener un receptor, un usuario, y ese usuario tiene que modificar, tiene que ser capaz de aceptar y asumir ese coste. Probablemente Margarita nos diga algo. Yo solamente quiero mostrar, como ella y muchos de nosotros, nuestra preocupación por toda esta discusión que se está teniendo en el Foro Europeo respecto a los cambios legislativos y las exigencias que nos puedan marcar sobre los requisitos a exigir a ese agua reutilizada. Hay que valorar bien los riesgos y hay que valorar las consecuencias de lo que nos puede suponer el cambiar y la pérdida de algunas instalaciones que podrían a lo mejor dejar de ser operativas y útiles cuando en este momento no nos han dado ningún problema en el día a día. Con esto acabo la charla y muchas gracias nuevamente por la invitación cursada.